Socioambiental de Bolivia, a quien vamos a agradecerle esta comunicación. Mariel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Alejandra es mi nombre, estamos con Beba, con Agustín, con Sebastián aquí en la mesa, ahora vengo. Hola, buen día, mucho gusto. Pues aquí siguiendo los sucesos, siguiendo el análisis de lo que está pasando en Bolivia, porque no, claramente forma parte, como dicen ustedes, de algo mucho más complejo, ¿no? Mariel, ¿por qué sucedió esto que sucedió ayer, este intento de golpe? Como si vos tuvieras que, sintéticamente, es muy difícil, ¿no? Pero entender por qué para nosotros desde la lejanía, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Eh, pues tiene que ver con realmente una crisis muy profunda en la institucionalidad en Bolivia. Es claramente los mandos militares los últimos años han tenido una alianza muy cercana con el partido en función de gobierno. Eso ya lo veíamos desde los años de la gestión de Evo Morales. Hay muchas instituciones que están comprometidas también con el partido. Entonces, como el partido ha llegado a abarcar tantos espacios de las instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, hay un juego de intereses muy complejo que está entrando en una crisis al punto de tocar fondo, donde creo que el ejemplo más claro, más concreto, es la pelea interna entre el actual presidente, Luis Arce, y el presidente del partido, del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que claramente los dos forman parte del mismo partido, ¿no? Esa es como la expresión más visible de una paulatina descomposición en el tejido político en Bolivia, y que ahora también se está uniendo a otro fenómeno mucho más complicado, que es una debacle económica que venimos arrastrando al menos los últimos 2 años de forma sintomática y escalonada, ¿no? Sobre eso te quería consultar, Mariel, ¿cómo es la situación económica? Porque ayer, escuchando algunos medios bolivianos sobre esta situación, hacían referencia a que la repercusión fue distinta a la que pasó en el año 2019, pero que hoy por hoy la situación económica es mucho más magra respecto a aquel entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla también de una falta de dólares en el Banco Central, de reservas. A modo muy general, ¿cómo se podría describir la situación? Sí, efectivamente eso marca la diferencia, y es buen punto de comparación lo que ha pasado el 2019, que ha habido una ruptura, digamos, de los mandos, cuando el anterior jefe del ejército pidió la renuncia de Evo Morales en ese contexto, ¿no? El del 2019. La situación económica era muy diferente. Pero al mismo tiempo la alianza era muy similar a la de ahora, ¿no? Con el partido. En este momento Bolivia tiene episódicas crisis económicas. Tenemos una ausencia, una reducción drástica en las reservas internacionales de oro. Tenemos una escasez muy evidente de liquidez en dólares en la economía cotidiana, ya no decir que son en la macroeconomía. Muchas transacciones que aquí en Bolivia las hacíamos en dólares, en una economía, nosotros teníamos una economía mixta entre el boliviano y el dólar. Tenemos una crisis de abastecimiento de diésel y gasolina, igual ya hace más de un año, que es periódica. Se han hecho muchas disposiciones para evitar la fuga de capitales, fuga de combustible, y una en común de muchos de estos elementos es el ya poco sostenible subsidio del Estado a
tanto al sistema cambiario peso-dólar como al subsidio a los combustibles, ¿no? El litro de gasolina y de diésel en Bolivia todavía oscila en medio dólar. Y es un precio congelado desde el último gobierno, precisamente del ex dictador, luego elegido democráticamente, Hugo Banzer Suárez, ¿no? A fines de los 90, principios de 2000. Entonces, es un subsidio que ya es insostenible, que es suicida mantenerlo, pero al mismo tiempo no hay apoyo popular ni no hay una solución satisfactoria desde el Estado para irlo reemplazando, ¿no? Al margen de esto tenemos encarecimiento de precios, una inflación disimulada y todo esto en un contexto más complejo que es la política de la negación. El gobierno niega que hay crisis económica, niega que hay escasez de dólares en la economía cotidiana, niega que hay problemas de tipo corralito con la gente que sale del país y quiere usar su dinero con tarjetas por las redes bancarias. Niega que hay escasez de combustible, niega que hay encarecimiento de productos, niega que algunas empresas estratégicas o marcas interesantes están saliendo del país de forma rápida, incomprensible, digamos, en términos de una economía estable. Entonces, la política de la negación también puede tener que ver con las explicaciones de por qué se está tensionando tanto el ambiente en estas dos hipótesis que manejamos hasta ahora sobre lo que ha pasado ayer, ¿no? Uh-huh. Una decisión arbitraria, autónoma, de un jefe militar que quiere evitar su retiro, porque ya se hablaba de su retiro 2 días antes, o la puesta en escena de una estrategia para levantar el respaldo y la popularidad del partido en función de gobierno, ¿no? Cualquiera de estos escenarios definitivamente es sintomático de que se vienen cosas más complicadas en el escenario boliviano, ¿no? Como puede ser el reconocimiento real de la crisis económica a partir de medidas de austeridad muchos más marcadas o de medidas políticas más complejas, ¿no? Mariel, a propósito de todo este contexto que estás describiendo, que realmente es tremendo, pero el comportamiento social, ¿cuál es la respuesta de la gente, ¿no? Porque una cosa es estar en desacuerdo con un gobierno elegido, ¿no? Y estar pasándola mal, estar en crisis, como la has descrito recién, y otra cosa es poner en juego la vida democrática y sabemos que a veces se necesita también de la gente para defender la democracia. ¿Qué nos puedes contar de justamente eso, el comportamiento social ante este suceso tan grave sucedido ayer? Sí, yo creo que esto es una gran llamada de atención y ahí yo me animo a hablar de una crisis igual en el tejido social que también está tocando fondo. Por un lado, no hay instituciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil en este momento con la legitimidad necesaria para poder canalizar el descontento de la ciudadanía, ¿no? Hablo de instituciones que en otros momentos fueron clave y Bolivia es realmente muy conocida por el tejido social profundamente abigarrado, combativo, resistente, ¿no? Ese tejido está en crisis también hace mucho tiempo. Hablo de los movimientos campesinos, del movimiento indígena, hablo de los movimientos obreros, fabriles, de maestros, todos están muy divididos. El partido de gobierno sí ha sido efectivo en ingresar
en la disputa de las cabezas de estos principales gremios. Ayer apenas se manifestó la Central Obrera Boliviana anunciando una huelga indefinida. No hubo ningún eco a este llamado, los dirigentes no son reconocidos, no hay dirigencia de escuelas, sino dirigencia del dedazo. Y por otra parte, aparte de que esta crisis la reconocemos desde los espacios donde estamos vinculados al trabajo social, digamos, es sintomático el otro lado de los movimientos, de la opinión pública, que es una inclinación hacia las posiciones conservadoras de derecha, ¿no? Hay una parte de la sociedad boliviana que está optando por acercarse más a posiciones autoritarias, ultraconservadoras, por ejemplo, incluso apoyar aventuras golpistas militares, a querer reflexionar sobre realmente la crisis de base que subyace en el tejido social, ¿no? Esta descomposición que tiene que ver con la polarización extrema a la que hemos llegado justamente a raíz de los conflictos de 2019 con la renuncia de Evo Morales, tiene un correlato inmediato hasta este momento, ¿no? La sociedad boliviana está totalmente dividida. La polarización política ha cerrado dos bloques muy claros entre los que están dispuestos a aventurarse a corrientes muy más inclinadas hacia la derecha y políticas conservadoras en ese sentido, y una parte de la población muy aferrada todavía a el proyecto alternativo que proponía en un primer momento el movimiento al socialismo, ¿no? En medio de eso, ¿qué queda? En medio de eso queda una sociedad civil sin posiciones críticas desde la izquierda, desde lo popular, desde lo urbano, desde lo progresista, e incluso posiciones críticas desde espacios, está bien, del conservadores y derecha, pero aún así que tienen sus límites, ¿no? En aceptar o no regímenes que entren con el uso de la fuerza y como finalmente, como dicen ustedes, sin respetar la débil democracia interna que tenemos. Mariel, y te hago una última consulta como para ya ir cerrando. ¿Cómo amaneció hoy de Bolivia? ¿Cómo crees que puede llegar a continuar? Teniendo en cuenta que Zúñiga fue apresado horas después, que incluso apuntó contra el Congreso, los distintos legisladores, legisladoras. ¿Cómo amaneció hoy La Paz y cómo crees, a modo breve y general, que va a continuar esta situación? Bueno, hoy se sabe por información del gobierno que han habido 12 personas heridas en esta suerte de amagues de enfrentamiento ayer en el Palacio de Gobierno, heridas no de gravedad, sino por balín o gases. Hay una persecución a cierta cúpula militar, parece que como al menos 10 militares han sido detenidos. Y por el otro lado hay esta contranarrativa que realmente nos ha sorprendido ayer en la noche, cuando el ex jefe del ejército ha dicho que esto era como un acuerdo de un pedido del mismo presidente para salvar su popularidad, que ha sido toda una puesta en escena. O sea, hay mucha contradicción todavía, no hay claridad. No hay claridad, y la historia de 2019 nos dice que posiblemente nos cueste mucho llegar a un escenario de claridad. Sí, la última de mi parte, Mariel, pero sí, ¿quién es Juan José Zúñiga? ¿Quién es? Para que la gente entienda también su rol. Bueno, es el comandante, era el comandante general de las Fuerzas Armadas. Había entrado en funciones creo que en 2022 junto fue designado por el presidente actual. Lo que dice la prensa es que tenía algunas denuncias antiguas de corrupción
Pero finalmente por donde más se lo reconoce es como que por su lealtad con el presidente Arce. Claro. ¿No? Sí, así que suena muy... No, tampoco eso da mucha claridad, digamos, ¿no? Él mismo en sus declaraciones dice que no prosiguió el golpe, como contradiciendo su otra narrativa, que no prosiguió el golpe porque no hubo el apoyo militar que le esperaba, ¿no? Claro. Entonces también parece que es un tipo un poco desvinculado de su propio entorno militar, ¿no? Mariel, muchísimas gracias por esta charla con Aire de Santa Fe, con Argentina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo. Un abrazo grande. Mariel Cautín es periodista, es investigadora socioambiental, además hizo un relato muy pormenorizado, muy detallado de la situación realmente de quiebre que está viviendo Bolivia, ¿no? Y fíjate que el 2019 como marca un quiebre en la historia de Bolivia, sí. Que ayer cuando Zúñiga, este jefe militar que ya hoy es ex jefe militar que está apresado, habla de que hay que liberar a los presos políticos, dice, como Yanine Áñez y Camacho, que fueron apresados justamente por ese intento de golpe o ese golpe que se terminó concretando en aquel año, y a su vez también habló, no dijo la palabra textual que se usa aquí o se está usando aquí, que es la casta, pero habló acerca de una clase política que está deteriorada y que está atada al